cielos y mía es la tierra. Mías son las gentes, los justos son míos, y míos los pecadores. Los ángeles son míos, y la Madre de Dios y todas las cosas son mías, y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Sí, hermanos, todos los días doy gracias a Dios por pertenecer a la Iglesia y pido perdón por mis pecados que desfiguran su rostro. Y al terminar la jornada me gusta meditar las palabras de Cristo, que nos dejó para que los trabajos realizados no sean causa de vano orgullo. Siervo inútil soy, solo hice lo que debía. ¿Qué esperáis de mí? O dicho de otro modo, ¿qué pretensiones pensáis que traigo como viso? He escogido la liturgia de este cuarto domingo de Adviento porque centra toda la atención en el Hijo de David y el Hijo del Altísimo, que cumple de modo insospechado las esperanzas de Israel y del mundo. Solo Él es nuestra esperanza. Os pido, pues, que no centréis vuestra atención ni vuestras expectativas en quien os habla, aunque sea normal que todo nuevo obispo suscite interés e interrogantes. Y fijéis la mirada en aquel que era, que es y que será, Jesucristo. Mi venida a esta diócesis está al servicio del único que debe ser servido con la entrega total y generosa de nuestra vida, porque es Él y solo Él quien nos ha redimido del pecado y de la muerte y nos ha hecho herederos de la vida eterna. Quiero afirmar con San Pablo que soy siervo de Cristo y siervo vuestro por Jesús. Cuando el rey David pretende hacer un templo para el arca del Señor, Dios le sale al paso para decirle: ¿acaso te consideras digno de hacer lo que te sobrepasa? ¿Piensas que puedes tú determinar los planes de Dios y edificarle su casa? Dios deja claro que solo Él puede edificarse su casa y establecer un linaje eterno. Su linaje es Cristo y su morada es la Iglesia formada por los cristianos. La iniciativa de la salvación pertenece a Dios, que rige sabiamente el tiempo y la historia. A David y a nosotros se nos pide acatar los planes de Dios, reconocer su soberanía, para que todos los pueblos confiesen su amor gratuito y eterno. Mi servicio entre vosotros consiste precisamente en esto: ayudaros con la autoridad de Cristo cabeza, su estilo de buen pastor, a ser dóciles a la acción de Dios, el único constructor de su Iglesia. Solo así la Iglesia de Segovia vivirá en obediencia y adoración a Dios y será signo e instrumento de la unidad de Dios con los hombres. No vengo a ocupar el lugar que solo corresponde a Cristo y a pastorear esta diócesis como si fuera mi propiedad personal. Vengo a someterme a Cristo y a dejarme conducir por Él. Vosotros y yo, como cristianos, sacerdotes y obispos, debemos caminar en la voluntad del Señor para colaborar con Él en la edificación de la Iglesia que solo le pertenece a Él. En la segunda lectura, San Pablo describe su ministerio de apóstol y su relación con la Iglesia de Roma. Como quisiera hacer mío y cumplir este programa entre vosotros. El apóstol alaba a Dios y le define con estas palabras: al que puede fortalecernos según el Evangelio que yo proclamo, predicando a Cristo Jesús. La razón de su alabanza estriba en que solo Dios, el único sabio, es capaz de fortalecer y dar consistencia a su Iglesia. Las pruebas por las que pasa
no deben hacerla temer por su estabilidad. El Papa Francisco nos ha dicho insistentemente que la Iglesia no debe referirse a sí misma, sino solo a su Señor y a los hombres que debe salvar, especialmente a los más pobres. En estos momentos históricos de cierta debilidad y crisis de fe y de rechazo orquestado de la Iglesia, esta tiene la tentación de hacerse fuerte apelando a imágenes de sí misma que agraden a quienes la critican o desean secularizarla y marginarla de la sociedad. Es el riesgo de referirse a sí misma, lavándose la cara o adaptándose a la mentalidad mundana opuesta al Evangelio. La mundanidad espiritual censurada por el Papa busca, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal, sus propios intereses y no los de Cristo. La reforma de la Iglesia no es cuestión de una imagen externa que puede dejar escondida su enfermedad interior. El santo doctor San Juan de Ávila decía que cuantos predican reforma en la Iglesia, por Cristo crucificado, deben comenzar. Así lo entendió Santo Domingo de Guzmán, orando y haciendo penitencia en la cueva venerada en esta ciudad. Y Santa Teresa de Jesús nos dejó esta sentencia lapidaria: en tiempos recios se requieren amigos fuertes de Dios. De esa fortaleza nos habla hoy San Pablo cuando dice que solo Dios es capaz de fortalecernos. ¿Cómo actúa el Señor? ¿Con qué método? ¿Por qué camino? En el texto a los cristianos de Roma, el apóstol precisa que Dios fortalece a la Iglesia mediante el Evangelio que proclama, cuyo centro es Cristo. Sí, hermanos, el Evangelio, que para el mundo es locura y necedad, es el medio con que Dios fortalece a la Iglesia cada vez que el apóstol lo anuncia. Esta es mi única pretensión entre vosotros como sucesor de los apóstoles: proclamar a tiempo y a destiempo el Evangelio de Cristo, gracias al cual Dios fortalecerá, consolidará y santificará a la Iglesia de Segovia. La librará de temores y miedos, de inercias acomodaticias y de todo tipo de tentaciones, para hacerla avanzar con la verdad y la caridad por los caminos de la historia. Nuestra fuerza no está fuera de nosotros en estrategias y argucias humanas, ni en acomodarnos al pensamiento dominante, débil e inconsistente, con la ingenua ilusión de que así seremos aceptados. Nuestra fuerza es Cristo y su Evangelio, potencia y sabiduría de Dios para los que creen. Gracias a ese Evangelio, el misterio de Cristo se ha manifestado. San Pablo utiliza cuidadosamente dos verbos para mostrar la eficacia del Evangelio: manifestar y dar a conocer. Dios ha revelado lo oculto, pero ha dado un paso más, lo ha comunicado. Desea que todos los hombres, sin excepción, puedan compartir lo que revela. Y eso se ha hecho gracias al Evangelio que Pablo proclama. El Evangelio es el mismo Jesucristo, su vida, sus palabras, sus milagros, su muerte y resurrección, como decía el beato Pablo VI en el Evangelio Nuntiandi. Él es el misterio escondido que se ha manifestado, dice San Ignacio de Antioquía, por medio de su Hijo Jesucristo, que es su palabra nacida del silencio. El mundo, hermanos, posee ya la luz eterna, ha dejado de yacer en la oscuridad y en la tiniebla del error y de la muerte. Los hombres tienen acceso a Dios. Jesús es el camino. La vida humana no es una náusea, una pasión inútil, un sinsentido.
ni está abocada a la muerte. Nos ha llegado la vida. Ha irrumpido en el mundo el gozo del Evangelio que se llama Jesús, cuyo significado es Dios salva. El obispo, la Iglesia entera, cada bautizado, ha recibido la misión de Cristo, desvelar y comunicar este misterio. Y sobre todo vivirlo, vosotros y yo estamos unidos por la misma tarea. En esto no hay excusas ni privilegios. Todo lo que hace la Iglesia, liturgia, catequesis, caridad con los pobres, tiene en esta misión su fuente y su destino. Si olvidamos esto, nos quedamos a mitad de camino, porque la voluntad de Dios es traer a todos los pueblos a la obediencia de la fe en Cristo. Los cristianos de los primeros tiempos decían que el mundo fue creado en orden a la Iglesia, es decir, en orden a convocarnos a todos en Cristo. Y Dios ha creado al hombre para ser propiedad e imagen viva de Cristo. Este es el plan diseñado por Dios desde la eternidad. La Iglesia del tercer milenio, decía San Juan Pablo II, se llama misión. Y el Papa Francisco, en plena continuidad de magisterio, invita a cada diócesis a la conversión misionera, es decir, a salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. La Iglesia no puede privar a nadie de semejante gracia, porque toda persona tiene el derecho a escuchar la buena nueva de Dios, que se revela y se da en Cristo. Es obvio que deberemos hacerlo con todo respeto a la libertad del hombre, con la amable persuasión evangélica, porque la Iglesia propone, no impone nada, respeta a las personas y las culturas y se detiene ante el sagrario de la conciencia. Pero si quiere ser fiel al mandato de Cristo, debe atraer a todos los pueblos a la obediencia de la fe, para que tengan vida y vida abundante. Muchos miedos nos paralizan en la evangelización y olvidamos con frecuencia que la fecundidad de la misión está ya asegurada porque el hombre ha sido creado por Dios para acoger a Cristo mediante el Evangelio. Es lo que San Pablo llama obediencia de la fe. El Evangelio, en realidad, es lo más adecuado al hombre, a su deseo de plenitud y felicidad. Al crear al hombre, Dios lo predispone para recibir el Evangelio, aunque por su fragilidad y pecado le ofrezca resistencias. La misión de la Iglesia y la mía como obispo es superar estas resistencias para vivir con alegría y gratitud la condición de hijos de Dios. Solo así la Iglesia de Segovia será un signo humilde y eficaz de que Dios vive entre nosotros y nos ama infinitamente. Esta es la alegría del Evangelio que San Agustín proclamaba con todo entusiasmo. Alegrémonos y demos gracias. Hemos sido hechos no solamente cristianos, sino Cristo. Pasmaos y alegraos, hemos sido hechos Cristo. Sé que una mayoría de cristianos está lejos o estamos lejos de vivir así la vocación. Como también sé que muchos la viven con caridad heroica, pero no cejaré en el intento de que nuestra Iglesia viva así, para que brille la gloria de Dios y se suscite en los hombres el deseo de pertenecer al cuerpo de Cristo y pueblo de Dios que peregrina en la historia, dando testimonio con la palabra y con la vida. Esto es lo que suplico a Dios para mi diócesis de Segovia, para todos sus bautizados, sacerdotes, consagrados y laicos. Lo pido especialmente para las familias, pequeñas y hermosas iglesias domésticas.
Alegraos por lo que sois ante Dios y comunicadlo a vuestros vecinos. Hermanos sacerdotes, no perdáis de vista el tesoro que lleváis en vuestros vasos de barro. Concentrad vuestras energías en vivir como Cristo y seréis fecundos. Dios no nos pide milagros, pide fidelidad, entrega, humildad y amor a nuestro pueblo. Orad sencillamente como siervos, vivid fraternalmente y descansad en el Señor al fin de la jornada, y alabadle por vuestra elección y por la gracia depositada en vuestras manos. No tenemos oro ni plata, lo que tenemos damos, la salvación de Cristo. Nada ni nadie os podrá arrebatar vuestro gozo. Ni siquiera los fracasos en el apostolado, pues son ocasión de humillarnos ante Dios y acudir a Él con más ahínco. Si me permitís, solo quiero expresar una preocupación que es la vuestra, el seminario. Roguemos al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. Oremos con intensidad y trabajemos con sabiduría para que los niños y jóvenes acojan la llamada del Señor y la sigan gozosamente. Queridos niños y jóvenes, recordad lo que os decía el Papa Benedicto: Cristo no quita nada, lo da todo. No tengáis miedo a Cristo. Miremos a María, plenamente obediente a la fe, centro de las esperanzas de Israel y de todos los pueblos. María abre la puerta de la historia al Hijo de Dios y de David, mediante una nación que se convierte en el paradigma de toda vocación en la Iglesia. Más aún, por ese acasé, María queda constituida en la primera Iglesia, como ha dicho un eminente teólogo. La Iglesia, antes de ser jerárquica, es mariana, porque María se entregó sin reservas a la voluntad de Dios, agradándole en todo. Dio a conocer a su Hijo, mostrándose siempre madre, y condujo a los hombres a Él mediante la regla de oro de la obediencia de la fe. Haced lo que Él os diga. Ella se mostró obediente cuando dijo: hágase en mí según tu palabra. Es la obediencia de Cristo que entra en la historia. Aquí vengo a hacer tu voluntad. Gracias a esta obediencia nació el Hijo de Dios y la historia de la salvación alcanzó su plenitud. Cuánta razón tiene un místico contemporáneo al decir que cuando Cristo apareció en los brazos de María acababa de revolucionar el mundo. Si aceptamos entrar en esta corriente de obediencia a la fe, acogemos el Evangelio y comunicamos lo que vivimos a imagen de María, la evangelización será fecunda. A ella, pues, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Concisla, encomiendo esta diócesis que canta y camina bajo su materna protección. Con hermosa sencillez lo dice la letra de su himno: por la Virgen Segovia vive y confía, reza y espera, ama y ansía, y es lo que es. A ella y a nuestro patrono San Frutos encomiendo mi ministerio episcopal para que nunca me avergüence de Cristo ni del Evangelio. Orad insistentemente por mí. Desde hoy es mi oficio y mi alegría hacerlo por todos vosotros. Amén.